días, bienvenidos a la rueda de prensa de la película que compite en sección oficial Il pleuvait des oiseaux. Nos acompañan de derecha a izquierda Éric Govedou, actor, Yves Landry, actriz, Louise Archambault, la directora y guionista, el actor Gilbert Sicotte, la productora Ginette Petit y la productora ejecutiva Nathalie Bissonnet. Las preguntas empiezan ya y así aprovechamos al máximo el tiempo. Hola, buenos días. Quería en primer lugar felicitar a la directora por incluir en la película una escena de sexo entre gente mayor, que es algo que a veces parece que incomoda más que escenas muy violentas, ¿no? El público a veces, desgraciadamente, se incomoda más con eso. Entonces, felicitarla por incluir una escena tan bonita de sexo entre gente de una edad más avanzada. Y luego quería preguntarle, nosotros en España nos llega poco cine de Canadá, hemos visto siempre pues películas de Goyan, de Villeneuve o incluso de Denis Arcand. Quería preguntarle cuál es la situación actual de la industria canadiense del cine. Si está en un buen momento, si hay nuevos directores interesantes, que nos podría contar sobre cómo está el cine en Canadá. Gracias. Louise Archambault es formidable. Sí, está claro que Louise Archambault es magnífica. Bueno, la situación del cine en Canadá actualmente creo que es bastante similar a la de aquí. Es difícil conseguir financiación, pero lo logramos, sí. Tenemos suerte de recibir ayuda del gobierno, sobre todo, y hay un talento inmenso. Eso está claro. Hay un talento inmenso en Quebec. Somos una pequeña provincia francófona y el cine francófono de Quebec, la verdad es que tiene mucho éxito. Hay muchos talentos jóvenes, nuevo talento y nuevas voces que están emergiendo. Louise Archambault, bueno, está ya con su cuarta película y quizá, Luis, podrías hablarnos también, puesto que estás trabajando en coproducción con España, ¿verdad? Efectivamente. Yo creo que nosotros en Canadá somos unos privilegiados en la zona francófona de Quebec, sí. Los espectadores van a ver el cine que hacemos y eso es excepcional. Muchas veces, nos preguntan, ¿pero cómo lo logran? ¿Cómo hacen para tener ese público y esa suerte? Por un lado, tenemos esa posibilidad y yo creo que ocurre algo parecido en España. El público sí va a ver el cine español y eso no ocurre en todas partes en el mundo. Hay situaciones en donde hay que hacer coproducciones para financiar las películas. Nosotros tenemos mucha demanda y se puede hacer cine y el público canadiense y de Quebec va a verlo. Y además nuestras películas viajan internacionalmente. Han hablado de Denis Villeneuve, de Jean-Marc Vallée, de Xavier Dolan, por ejemplo. Es cierto. Y efectivamente, bueno, vamos a ver qué ocurre. Tengo distintos proyectos. La película que hice en 2013 es Gabriel y tuvo el premio del público en el Festival de Locarno, también incluso participó en la carrera de los Oscar. Y en ese momento tuve bastantes ofertas del extranjero y veremos qué ocurre. Pero ahora tengo un proyecto de coproducción para hacer un largometraje entre Canadá y España, que se rodaría en Compostela, en Santiago de Compostela, y en inglés. Bueno, también habrá personajes españoles y también se hablará el castellano, claro. Pero esperamos que los Villeneuve y los Vallée vuelvan también a seguir rodando en Quebec. Primero, felicitaciones. Aquí está. Felicitaciones porque es una película hermosísima, grande, la verdad. Tiene muchos temas que toca, como puede ser la vida, el renacer, la muerte, muchas cosas, pero también de un amigo que también la ha visto
y toca muchas cosas. Por ejemplo, me tengo que poner gafas, el pésimo tratamiento de los enfermos mentales, las violaciones en los psiquiátricos, la recuperación de la memoria histórica, en este caso en el brutal incendio que ocurrió, el arte como medio de expresión de catástrofes, la eutanasia, el derecho a decidir sobre la vida, la constante medicación en la tercera edad, la vital importancia del contacto con la naturaleza, y así un bla, bla, bla terrible, ¿no? Un peliculón. La verdad es que la pregunta sería, tantos temas en una película, estaba en un libro, si no me equivoco, estaba primero en un libro y luego se ha hecho en la película, ¿no? O sea, ¿creías que podía haber más temas todavía en esta película? En Lloviendo pájaros. Son muchos, pero bueno. Yo creo que la vida ya está integrada por muchos temas, ¿verdad? Y yo creo que el tema principal de la película es el amor y la libertad. Luego, claro, sí que hay diferentes microtemas que aborda cada personaje. En la historia vemos también historias cruzadas, vemos relaciones de amor que se cruzan. Tenemos un personaje que se llama Wojciech, que es el decano, por así decir, el más veterano de los ermitaños. Y al comienzo, bueno, es alguien que pinta, es alguien que vivió esos fuegos, perdió a toda su familia con esos incendios. Y entonces, claro, le cuesta amar, le cuesta querer, y en la historia, en esa historia tan compleja que vivió, nos damos cuenta de que se aisló como ermitaño porque no conseguía amar, y esa era su forma de vivir el amor. Y luego, por el contrario, tenemos a Marie de Neige, a esta mujer, Gertrude, que ha estado institucionalizada durante toda su vida y que con 80 años, ahí la vemos ahora en el bosque, con esos hombres, y descubre de nuevo una nueva posibilidad de libertad y de poder vivir el amor. Luego, en diferentes situaciones, sí, claro, hablamos de esta mujer, de Gertrude, y a través de ella hablamos, por ejemplo, de medicación. Después, en lo que respecta al personaje de Gilbert Chicot, es alguien a quien, bueno, se le dijo que sufría cáncer, y él decidió ir al bosque, porque decidió ir ahí a morir, pero al cabo de 15 años seguía vivo. Así que yo creo que son subtemas que abordo a través de los personajes. Y quería mostrar la esperanza. Pase lo que pase en la vida, y ya hablemos de jóvenes o de mayores, todo esto no es cuestión de edad. Tenemos personajes más jóvenes y mayores, pero lo importante es abordar cómo utilizamos las posibilidades que tenemos en la vida, con lo que somos y a través de los encuentros que vamos trabando en la vida. Y en esta situación hablamos del amor, pero también del deseo. Y entonces vuelvo a la pregunta que usted planteaba. Sí, cuando vemos escenas, vemos una escena íntima, ¿verdad?, en la película, yo lo que quería era mostrar la belleza y el deseo. Independientemente de la edad, eso es lo que quería mostrar. Hice una película anteriormente con una persona que tenía dificultades intelectuales y también quería mostrar eso. Y es que para el ser humano hay 3 elementos principales. Primero, queremos amar y ser amados. Y además es muy importante nuestra dignidad. Y creo que esto es algo universal. Y después es cierto que asistimos a diferentes situaciones según cómo vamos evolucionando, de dónde venimos y con quién nos vamos encontrando. Hola. Yo quería preguntar si podíamos tener un poco más de información sobre lo que le pasa al joven al final, porque no tengo muy claro si desaparece sin más o qué pasa ahí. Bueno, en el montaje, la verdad, claro, en el guión
quise describir a cada uno de los personajes dramáticamente. Pero claro, tenemos 2 horas y hay que ser conciso. Y la verdad es que tuve que cortar 1 hora de material. Claro, hablando con él, con Eric, preferí, claro, teniendo en cuenta la duración de la película, simplemente evocar el final. Y yo creo que el personaje de Steve, bueno, vemos cómo llega la policía, ¿verdad? Que llegan a su hotel. Entonces lo detienen y estudiando estos casos, al menos en Quebec y en Canadá, pues en ocasiones van a la cárcel, pero o no, o simplemente tienen que pagar una multa. Luego, claro, habría que hacer una película después, ¿verdad? Yo lo que hice fue ir sembrando, fui dando pistas para él. Y yo creo que esto es un elemento desencadenante. Un elemento desencadenante es su encuentro con Rafael. Y las conversaciones también que tiene con Tom, con el cantante, también eran muy importantes. Cuando Tom le dice, tienes una titulación universitaria, ¿qué vas a hacer con tu vida? Y yo no creo que vaya a seguir con Rafael. Yo creo que, bueno, que hay un momento desencadenante. Bueno, lo siento, pues lo siento. Oh, nadie nunca nos hubiese aceptado, dice Rafael. Pero claro, y esto de nuevo nos remite al amor. Se trata de mostrar cómo todos estos personajes podrán en un momento dado decir, tengo que atreverme, tengo que ser valiente. Y también se trata de hablar de la libertad. Bueno, soy yo la que estoy intelectualizando un poco a mis personajes. Y en un momento dado pensé, somos libres. Bueno, nosotros somos unos privilegiados aquí en Canadá, pero estoy hablando de este tipo de libertad. Y es importante las elecciones, poder elegir. Eso también es muy importante en cuanto a la libertad, ¿verdad? Y entonces, en este caso, mis personajes dicen, bueno, pues me voy a atrever, voy a ser valiente, voy a hacer algo más que simplemente ganar dinero con una plantación de cannabis. Pero lo que quería también mostrar a través de este joven, de Steve, quería mostrar sobre todo su bondad. Es generoso, tiene buen corazón, pero no tiene confianza en él. Tanto cuando hablamos del amor como en el resto de su vida, no confía en él. Y entonces hay un momento desencadenante y dice, pues ahora voy a tratar de hacer algo con mi vida. Y entiendo muy bien lo que dice usted, sí. Me parece interesante que, claro, cuando nosotros llegamos, pues no sabemos muy bien, ¿verdad? Al final no sabemos qué pasa con la plantación de cannabis y al final, ¿qué pasa con esa plantación de cannabis? Llega la policía y claro, ya no está ahí el cannabis porque lo han quitado los ermitaños, o es la policía la que termina con esa plantación de cannabis, no lo sé. Pero a mí me parece interesante que Rafael llegue ella misma y que ella misma tampoco lo sepa, ¿verdad? Que también planee la duda en Rafael, al igual que entre los espectadores. Me ha parecido difícil, me ha parecido un poco difícil el acento de Quebec, la verdad. Bueno, aunque he logrado entenderles. Una película sencillamente fascinante. Yo no conozco el texto, la novela en que se basa. Me ha resultado... Quisiera saber si sirve de inspiración o no, o se toman los temas que hay ahí, o sea, hasta qué punto es una adaptación sin más o sirve de inspiración, ¿no? Y bueno, como os he dicho, realmente es una película muy filosófica, muy densa, todos los temas, no solo la escena, efectivamente, haciendo ver que el sexo no era importante para este personaje, ¿no? Sino el amor, porque el sexo había tenido mientras estaba encerrada, esa escena rodada o la de la eutanasia en la trinchera, o sea, esa es una escena muy audaz, ¿no? Cómo se ve a alguien, incluso al perro, ¿verdad? Bueno, en sus últimos estertores, pero todos comprendemos que es un acto de libertad. Realmente, y en el trasfondo, eso quisiera saber si está en la novela, esa naturaleza que ha marcado a todos los personajes, los ha traumatizado y, sin embargo, a pesar de eso, es la salvación. Es a donde se vuelve y donde se vuelve a renacer en libertad, donde todos los personajes vuelven a esa naturaleza que ha sido tan cruel, con ese incendio pavoroso que les ha dejado sin familiares y, sin embargo, finalmente es donde la gente que ha sido encerrada en los... vuelve a tener una segunda vida, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Eso está en la novela o es cosa de la película? Muchas gracias. Y enhorabuena a todos, particularmente a la cineasta. ¿Empiezo yo, quizá?
Sí, he adaptado la novela. La estructura de la novela era diferente comparada con la estructura de la película, eso sí. He desarrollado quizá más el arte dramático de cada personaje, el aspecto dramático. A veces los imaginaba, pero siempre me centraba en los temas. Había ciertas escenas en la novela, como la escena de intimidad entre los dos personajes. Sí, esa escena estaba en el libro. Y también la muerte de Tom, también estaba en la novela. Pero yo hice de él, por ejemplo, un cantante, y eso no era así. Bueno, alguien que canta con su guitarra y a través de la elección de las canciones que interpreta tenía ganas de expresar la vulnerabilidad, la interioridad del personaje. Yo no había leído la novela antes de leer el guión de la película y enseguida me cautivó el escenario, me cautivó de una forma brutal. La verdad es que me conmovió, me emocionó profundamente. Y antes de leer la novela esperé hasta haber filmado la película. Y la verdad es que vi que Louise había ido tomando decisiones con respecto, por ejemplo, al tiempo. Claro, en la novela había diferentes estaciones, pero en la película solamente una estación. Y también el espíritu en general de la película, los personajes y las escenas motrices, y más importante sí que es verdad que estaban en la novela. Claro, para volver a lo que decíamos antes, son personajes valientes. Eso, para mí, es lo que más me atrajo a esta película. Son personajes muy valientes. A una edad avanzada deciden refugiarse en el bosque para terminar allí su vida sin medios. Y creo yo que ahora cada vez más, esa es una tendencia cada vez más frecuente, que a medida que nos hacemos mayores, bueno, pues lo que solemos tender a hacer es que estemos cada vez más cómodos, ¿verdad? Solemos tender a facilitarnos la vida, pero ellos no, deciden lo contrario. Deciden aislarse en la naturaleza, en una naturaleza que para ellos es una inspiración, una fuente de inspiración y de sanación. Dos preguntas. Me han encantado todas sus películas. Quisiera ver más de sus películas. 15 años y solamente 3 largometrajes, qué poco, ¿no? Sus películas no solo ganan premios, sino ganan al público. Lo he visto en Locarno, que ha ganado el premio al público con todo el derecho. Es tan difícil conseguir financiación de sus proyectos para poder trabajar en la televisión para ganar dinero. ¿Cuál es la historia de todo esto? Y la segunda pregunta es, yo creo que es una maestra de equilibrar las cosas. Es decir, sus películas abordan con temas difíciles, pero son de gran útiles, son optimistas, pero no hay finales felices falsos. Sabe usted cómo ganar al público, pero no les agradas a cualquier costa. Es decir, les enseñas cosas que probablemente no quieren ver, como la muerte de Tom, por ejemplo, en esta película, en detalle. ¿Cómo logras equilibrar todos estos aspectos? Porque yo creo que es muy difícil. ¿Qué tienes? ¿Un detector de que sabes lo que es malo y lo que es bueno? ¿O cómo lo haces? No sé. Pues no, uno nunca sabe, ¿verdad? Yo simplemente, claro, todos haríamos lo mismo y esta es la belleza de este arte. Si todos hiciésemos lo mismo seríamos robots. Yo tiendo a elegir temas quizá no difíciles, pero al menos personajes atípicos, que estén al margen, porque yo creo que al final todos somos parecidos, pero también diferentes. Así que se trata de dar voz quizá a quienes menos voz tienen. Y yo sí que espero que todos podamos identificarnos con esta idea y abrir nuestras puertas. Se trata de tender la mano a los demás, tender la mano al otro, ese otro con mayúsculas, sin importar el pasado, el físico, la religión, y ser capaces de decir, estoy aquí y te escucho y te tiendo la mano. Porque ¿qué es el ser humano? Para mí esa es la gran cuestión, ¿verdad? Y hay temas que a mí me interpelan, pero muchas veces están vinculados a esto. Y sí, es cierto que
para mi segunda película, Gabriel, ya después de la primera, bueno, tuve hijos y, claro, el padre de mis hijos trabaja mucho, bueno, y la verdad es que tuvo que pasar un poco de tiempo. Pero es cierto que no elijo temas fáciles. Me gusta investigar mucho los temas. Yo primero tengo que creer en mí misma para después ir a buscar financiación, actores y actrices. Y ya después de la película Gabriel he recibido muchas ofertas del extranjero. He pasado bastante tiempo desarrollando un proyecto extranjero y eso me llevó bastante tiempo y al final no se hizo. Una película en francés pero rodada en Israel con un tema muy particular que era la religión y también la política. Y al final lo tradujimos al inglés porque había americanos y la verdad es que dedicamos muchísimo tiempo, pero claro, eso es como una apuesta, ¿verdad? Apuestas y a veces sale y a veces no sale. En Quebec tenía también otros proyectos, pero al final el que salió adelante fue este, Il pleuvait des oiseaux. Pero bueno, los inversores decidieron apoyarme con esta película. Y yo me dije, bueno, una película en el bosque, pues no sé si es el tema más sexy del mundo, ¿verdad? A la hora de que me apoyen. Pero sí, la película acaba de salir hace una semana en Quebec y los espectadores tienen ganas de ver la película y están respondiendo muy bien. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo más cínico, más sombrío, en donde criticamos a la gente. Y esta película nos da esperanza y luz a través de personajes que quizá no son perfectos, pero que tienen un bagaje importante. Y yo creo que sí, que es una película que da esperanza y en mi caso así es. Hay muchos testimonios de personas que vienen y nos dan las gracias. Nos dan las gracias y otras personas se sorprenden y dicen wow, y eso me da ganas de seguir adelante. Y cuando sales de la sala del cine y la gente viene y te abraza, pues la verdad es que es maravilloso, como con la película Gabriel ocurrió lo mismo. Yo tenía ganas de contar esta historia de estas personas. Y sí que espero poder seguir haciendo cine, claro que sí, próximamente. Pero claro, hay que trabajar. Y como me ofrecen hacer series de televisión, pues es cierto que he hecho varias. He hecho 7 u 8 rodajes de grabaciones para series de televisión después de Gabriel. Pero me parece bien porque sigo trabajando con personajes. Para las series yo no escribo los guiones, pero me gusta también trabajar en contacto con otros guionistas que aportan otras ideas y también otros personajes. Es como si claro, pues puedo también hablar, me doy cuenta, me dan ideas que yo no había tenido. Esta semana voy a terminar los últimos episodios para Radio Canadá de una serie con un personaje que es bipolar, pero es una comedia. Así que también es interesante para hablar de esos otros personajes. Y sí que espero seguir evolucionando y seguir nutriéndome de estas otras experiencias. Y ahora, bueno, voy a terminar también otra película que va a ser una comedia, un road trip que tendrá lugar en Navidades y en Quebec estará en las salas el 25 de diciembre. Quisiera añadir que es cierto, Luisa tiene ese talento único, es capaz de hacer películas filosóficas y profundas, pero que llegan al gran público. Y eso no es nada habitual. Quisiera añadir algo más, otra cualidad que tiene, y es que siempre escucha. Cuando está trabajando en el guión, es alguien que siempre está a la escucha de los consejos de los demás, va adaptando las cosas. Y quizá lo que ustedes perciben en el guión es que, claro, es ese gran talento que tiene. Y en cuanto a la naturaleza, sí, claro, y escucha incluso también a la naturaleza. Está a la escucha de todo, de la tierra, los aromas, los olores y todo lo que aportan los actores. Y además es muy lúdico trabajar con ella. Siempre nos da mucha libertad, nos da confianza. Y tiene además una inteligencia, como si viniese del corazón. Así que es un placer trabajar con ella. Y saca de nosotros
pues también quizá nuestras fragilidades y nuestras vulnerabilidades, pero también nuestras fortalezas. No hay que tomarse la vida en serio, creo yo. Cuando trabajo con rigor, pero tiene que ser divertido y tenemos que pasarlo bien, porque claro, lo único que hacemos son películas, claro, pero uno no sabe nunca, porque yo creo que lo más importante es el respeto, pero con ligereza. Eso es lo que hace Louise. Aunque una escena sea grave, seria e importante, sigue habiendo una ligereza que planea en el ambiente. Es como si ella ya vemos que no es muy pesada, ¿verdad? Claro, pero tiene esa ligereza en el trabajo. Claro, así es como trabaja con nosotros. Es muy agradable. Hola, yo otra vez aquí. Yo quería preguntar sobre la galería del final. ¿Esos cuadros y esas fotografías las habéis creado para la película exclusivamente y hay un autor? Sí, las fotos, las fotografías y las pinturas sí las hicimos expreso para la película. Las pinturas son de Marc Seguin, un artista muy conocido en Canadá. Un artista que yo estimo enormemente. Y mientras iba escribiendo, yo iba pensando en sus obras, porque ha creado una serie que se llama Forest, Bosque. Así que me puse en contacto con él. Bueno, Ginette se puso en contacto con el artista y cuando leyó la novela dijo, pero es que esta autora se ha inspirado en mis obras. Y bueno, es cierto que cuando vio las obras de Marc, se produjo un encuentro cósmico. La verdad es que sí. Pero para las fotografías son fotografías que hicimos con Hasselblad y tuvimos muy poquito tiempo de rodaje, la verdad. Ese siempre es el desafío y es que había que prepararlo. Y Mathieu, el director de fotografía, que también había trabajado conmigo antes, que es mi poeta de la imagen, es alguien con quien trabajamos juntos y es alguien que siempre está, me habla de recetas y durante el rodaje es alguien así, un poeta. Entonces él hizo estas fotografías Hasselblad magníficas. Y la verdad es que es alguien que irradia también bondad, que permite que los actores también se abandonen. Quisiera añadir algo. Una mujer me ha escrito y me decía que su madre era la mujer representada en la primera fotografía que enseñé a Tom y su mujer falleció antes de la película, pero la verdad es que su hija me escribió para darme las gracias y me dijo que se sentía orgullosísima y que seguro que su madre también se hubiese sentido muy orgullosa. Así que me parece un bonito homenaje. Sí, ¿verdad? Tom también hablaba de ello. A la coproducción de la que han hablado, que se va a rodar en Santiago de Compostela, no sé si puede dar algún detalle más, si ya hay equipo artístico, actores, el argumento, algún detalle más podría ser. No. Pues no, lo siento, no puedo hablar de la película. Sí que espero que podamos hablar después de ella, pero está inspirada en una historia verdadera de una mujer canadiense de 40 años, una mujer muy desagradable, imperfecta, que tiene 3 hijos, que tiene un trabajo importante y de un día a otro se queda sin nada y entonces dice fuck off. Y nada, llega ahí a Santiago de Compostela, atraviesa España. Y todo el mundo y todo son problemas, pero claro, de repente se da cuenta que quizá es ella el problema, que el problema está en su interior. Entonces la película habla de sus encuentros en Santiago y la película se rodará en inglés, con una coproducción entre Canadá y España. Eso es cuanto puedo decir. Muy interesante. Deseamos que la película siga gustando, como nos han demostrado aquí en la rueda de prensa. Enhorabuena. Merci beaucoup. Thank you very much for coming. Merci. Gracias. Gracias.